La química actual estudia las relaciones y transformaciones que experimentan los cuerpos. Crea nuevos compuestos operando sobre los constituyentes básicos y las estructuras de los átomos. Opera en estrecha colaboración con la física y otras disciplinas. Y en sus estudios sobre la realidad, en su más reducida dimensión, utiliza enormes cantidades de material de investigación. El fuego, elemento transformador por excelencia, fue sin duda el que enseñó al hombre que la materia podía transformarse a voluntad. Al conseguir fabricar el bronce, se dio un paso de suma importancia. Mediante la aleación de dos metales se obtenía por primera vez, artificialmente, un nuevo producto, de cualidades distintas a las de los elementos de que procedía. La metalurgia, como proceso creador, iba a estar desde entonces muy a menudo ligada a los principales avances de la especie humana. Hace 8.000 años ya se conocía en Egipto la preparación de la cerveza a base de levadura fermentada. Sabían fabricar diversas clases de vidrio. Se conocía un buen número de colorantes y el modo químico de obtenerlos. Las técnicas de momificación también suponían densos conocimientos en química experimental. Sin embargo, en todo el mundo antiguo seguía faltando la teoría, la explicación racional de los porqués de las transformaciones materiales. Y nadie como los antiguos griegos para formular toda clase de hipótesis especulativas. No se sabe cómo ni por qué, pero los antiguos filósofos y físicos tenían un concepto muy similar al que la ciencia moderna posee sobre la materia. Existía la creencia en una única sustancia material básica, de la cual provenían todas las cosas mediante distintas transformaciones. Lógicamente, el objetivo fundamental de los pensadores no era otro sino dictaminar la identidad de esta sustancia universal y primera. Tales de Mileto afirmó que era el agua, siempre en continua transformación y capaz de existir en estado líquido, sólido o de vapor, lo más cercano a lo indeterminado y la fuente de vida. Su contemporáneo Axímenes se inclinó por el aire. Todas las cosas no eran sino distintos grados de condensación del aire. Heráclito propuso el fuego, siempre cambiante y potencialmente en el interior de todas las cosas, presto a hacerse presente por medio de la combustión. Empédocles, conociendo estas tres teorías, introduce un cuarto elemento, la tierra, y afirmó que todas las cosas del mundo provenían de las distintas combinaciones de aire, tierra, agua y fuego. Esta concepción de los cuatro elementos estuvo vigente en el mundo hasta hace pocos siglos. Y de nada sirvió que otro griego importante, Demócrito, en un alarde de especulación afirmara que la auténtica composición de la materia consistía en los átomos, últimas partículas indivisibles de las cuales existían varios tipos. Els precursors de la química foren els alquimistes. Tot i que oficialment no comença l'alquímia fins un segle després de Crist, els primers indicis els trobem 4 segles abans de Crist. L'objectiu primer era obtenir metalls preciosos, sobretot or. Més tard, trobar un remei que fos capaç de guarir de qualsevol de les malalties. I per últim, l'elixir de la immortalitat. Tot es resumia en una cosa, la recerca de la pedra filosofal, considerada l'única substància capaç d'aconseguir la transmutació, el remei universal i la immortalitat. Varen posar a punt diferents tècniques químiques com la filtració i la destil·lació. Tingueren així diferents aliatges i per mètodes químics substàncies com ara l'arsènic, l'antimoni i el bismut. També alguns àcids i bases com ara l'àcid sulfúric, l'àcid clorhídric i l'àcid nítric.
Hace casi 2000 años, un grupo enigmático de personas que recibían el nombre de alquimistas se embarcaron en una misteriosa y peligrosa búsqueda. En laboratorios rudimentarios, arriesgaban su vida intentando fabricar oro. También pretendían hallar la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. ¿Poseían los maestros de alquimia una sabiduría secreta? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Era la alquimia una simple búsqueda de oro o una búsqueda de Dios? El oro, desde el principio de la humanidad, nos ha fascinado. El oro es el metal perfecto. Un anillo de oro no se corroe aunque esté sumergido en agua de mar. La plata, el hierro e incluso el plomo se degradan con el tiempo. Los faraones de Egipto fueron los primeros en extraer oro hace unos 5000 años. Quizás no es de extrañar que, en esta tierra de dioses y oro, la búsqueda de riqueza y del saber divino estuvieran destinadas a ser una misma cosa en la empresa enigmática y oculta que pretendía transmutar metales menores en oro y conseguir la perfección del alma humana, el antiguo arte de la alquimia. La alquimia se inventó en los primeros 2 siglos después de Cristo, en Alejandría, que está en Egipto. Los egipcios eran famosos por entrelazar complejas prácticas espirituales con, por así decirlo, no menos simples prácticas tecnológicas. Desde el principio, los alquimistas ocultaron deliberadamente sus secretos al mundo. La alquimia no estaba concebida para que la comprendiera el pueblo llano. Se consideraba que solo los escogidos por Dios, los iniciados que conocían aquel lenguaje, los capaces de leer sus símbolos y los que eran realmente puros, podían alcanzar aquel maravilloso saber. El más famoso de los alquimistas egipcios fue Zósimo de Panópolis. Vivió en Alejandría en el siglo III después de Cristo. Fue el primero en describir el esquivo talismán todopoderoso que todo alquimista debía poseer para tener éxito en su empresa. Se trataba de un enigma mineralógico conocido como la piedra filosofal. Existe una piedra que no es tal piedra, un objeto precioso que carece de valor, un ente multiforme que no tiene forma, una cosa desconocida que todos conocemos. Zósimo de Panópolis. Por lo general, la piedra filosofal se representaba como una sustancia muy densa, cristalina, de color rojo o amarillo, y se creía que con una insignificante porción de dicha sustancia se podía transmutar una gran cantidad de mercurio o plomo en oro. Pero la piedra filosofal era algo más que la clave para obtener extraordinarias riquezas. Los alquimistas creían que quien poseyera la piedra tendría en sus manos el poder divino de conceder la vida eterna. En sus talleres oscuros, calurosos y llenos de humo, los alquimistas se esforzaban por crear la piedra filosofal siguiendo antiguas fórmulas místicas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso al que llamaban transmutación, parte metalurgia, parte mitología. La transmutación se basa en la teoría de que los metales están compuestos por azufre y mercurio. También se creía que los metales preciosos estaban formados principalmente por mercurio. Por ejemplo, se consideraba que el oro era mercurio casi en estado puro con un poco de azufre, lo que le confería su color amarillo. Así pues, solo tenía sentido intentar fabricar el agente transmutativo, la piedra filosofal, a partir de mercurio.
Pero los no iniciados no le veían mucha lógica al extravagante mundo de la alquimia. Los libros de alquimia escondían los secretos de la transmutación entre páginas indescifrables de imágenes violentas, eróticas y monstruosas. Incluso a los eruditos que han hecho del estudio de la alquimia su profesión, les desconcierta a menudo su fantástico código de símbolos. Bajo las imágenes arcanas de la alquimia yace un propósito extremadamente ambicioso. Los alquimistas pretendían nada más y nada menos que desvelar el misterio último de la creación. La alquimia constituía la búsqueda del secreto de la vida. La gente creía que todos los metales, plantas y animales crecían. Los secretos de la alquimia perduraron a lo largo de siglos de caos, durante la caída del Imperio Romano y la decadencia de la civilización clásica. En el año 643 después de Cristo, el ejército musulmán de Mahoma conquistó Egipto. Mientras Europa languidecía en su oscura época medieval, fueron los alquimistas árabes quienes cultivaron y perfeccionaron el arte de la alquimia. En el siglo XI, los grandes cerebros de Europa aprendían alquimia de sus iguales islámicos. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica, el arte secreto prosperaría en la Edad Media. La Catedral Gótica, una oración grabada en piedra. Construidas en los siglos XII y XIII, estas imponentes y elegantes iglesias constituían el máximo esplendor de la cristiandad medieval. Había también en sus deslumbrantes fachadas símbolos místicos ancestrales, iconos alquímicos condenados por el Vaticano. Algunos creen que sí. La Catedral de Notre Dame de París. Cinceladas bajo las majestuosas esculturas de Cristo y de los santos, hallamos curiosas figuras paganas. Una mujer muestra un lagarto, al parecer rodeado por las llamas. Un soldado lucha bravamente contra enemigos invisibles. Una figura desconocida examina un frasco misterioso. Al igual que los símbolos cristianos, carecen de sentido, pero aparecen con frecuencia en la alquimia. Misteriosas imágenes de Notre Dame sigue siendo polémico. A pesar de todo, los alquimistas siguieron con su antigua búsqueda secreta durante la Edad Media, a veces desde el mismo seno de la Iglesia Católica. Creía en la filosofía mecánica, según la cual la materia solo está formada por partículas en movimiento, pero era demasiado limitada para él, y lo que realmente buscaba en la alquimia eran los principios vitales de la naturaleza, la vida secreta de la naturaleza, de la materia. Para él, se trataba de una búsqueda religiosa.